Hermanos, paz a vosotros, Dios bendiga a todos y cada uno de los que estamos aquí, de los que se reúnen en todos los lugares, en los diferentes países que aman al Señor, que aman su palabra, que aman la comunión. Que Dios nos bendiga y que recibamos bendiciones. Tan solo por oír esta palabra que tiene su espíritu y espíritu es vida, porque dijo el Señor, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces hay que oírlo para alimentarnos. Esta mañana quiero platicar un poquito, o reflexionar más bien un poquito con ustedes acerca de cómo podemos en realidad mostrar una adoración verdadera a Dios. Aparté algunos ejemplos aquí en la Biblia de hermanos, de hombres y de mujeres que mostraron una adoración real. ¿Y cómo podemos decir o comprobar que su adoración fue sincera y honesta? Pues porque el mismo Señor la avaló. El mismo Señor dijo, tú eres. Como cuando le dijo Dios a aquel hombre que se llamaba Natanael, le dijo, tú eres un verdadero israelita. ¿Quién se lo dijo? El Señor. Y así en estos casos que vamos a mencionar y para no usar de más tiempo, vamos al libro de los Hechos. En el capítulo 16. Y ahí vamos a hablar de dos hermanos, a ver la adoración de dos hermanos. Hechos capítulo 16, versos 24 y 26. Aquí habla de que después de que ellos fueron capturados, fueron llevados a la cárcel, porque ellos iban rumbo a Macedonia, allá, porque en una visión les habían dicho que fueran a predicar a Macedonia el Evangelio, y yendo para allá en un lugar, allí los acaparaba una mujer que tenía un espíritu pitónico. Y siempre le decía, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, esto es el verso 17, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Otra vez Pablo reprende a aquella mujer, aquel espíritu malo, y sale. Ellos saben que estaban perdiendo sus ganancias, empiezan a hablar mal de ellos, los llevan allí delante de un auditorio y los acusan de estar alborotando la ciudad. Y el verso 21 dice, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Aunque eran greco-romanos, ¿verdad? La cultura greco-romana.
Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de azotarlos los metieron a la cárcel y dice, y métanlos hasta lo más profundo, hasta la prisión más allá, dice, para que no se vayan a ir. Si ustedes siguen leyendo este relato, el verso 23 dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Entonces no nada más los metieron ahí, los metieron hasta el más adentro. Y los aseguraron de sus pies con cadenas. ¿Y qué empezaron a hacer Pablo y Silas? Empezaron a orar y a cantar himnos a Dios. Y cuando ellos estaban haciendo esto, ¿qué fue lo que sucedió? Todos recordamos que vino un temblor muy fuerte, dice aquí la palabra, dice, el verso 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Nosotros que vivimos en esta ciudad donde tiembla mucho, pues ya nos imaginamos, ¿verdad? Un gran terremoto, aquí dice, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aquí la reflexión o lo interesante es ver que hubo una respuesta. ¿Qué hacían Pablo y Silas cuando los metieron a ese calabozo, a lo más profundo de la cárcel? ¿Qué hacían? Oraban a Dios, cantaban himnos. Pero ¿por qué sus cantos y sus oraciones fueron escuchadas? A tal manera que vino ese temblor y para Dios no hay cadenas, no hay cárceles, y mandó un gran terremoto y los libertó. Y después aquel carcelero se espantó y les dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Dice que los sacó a medianoche, los llevó a su casa, les lavó las heridas, creyó y se bautizó. Ahora, como decimos al principio, ¿sería su adoración íntegra, sincera? Sí, porque el Señor lo alabó, el Señor lo valoró. Eran hijos de Dios. Y les abrió la cárcel y los libertó. Y, hermanos, cuando nuestra adoración es real, Dios la va a oír y Dios la va a contestar. ¿Les contestó a ellos aquí? Sí, les contestó. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos ahora a Lucas capítulo 7. No es solamente el decir adoramos a Dios con cantos y vamos a cantar y vamos a estar canticante, ¿no? Porque si Dios no conoce a las personas y conoce su corazón, que no hay una adoración real o un comportamiento real de hijos de Dios en situaciones difíciles, porque ahí es donde Dios prueba al Hijo de Dios, al ser humano. Entonces ahí es donde debemos recapacitar que es en lo difícil cuando debemos mostrar nuestra verdadera adoración, ¿verdad? Y entonces Dios nos va a contestar. En el capítulo 7, versos 36
Aquí habla que un fariseo le rogó a Jesús que fuese a su casa a comer. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a rogar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Fíjense, una mujer que era pecadora. Y cuando vio esto el fariseo, a ver cómo dice el verso 39, lean ustedes el verso 39, por favor, y así seguimos leyendo. Como vio esto el fariseo que le había invitado, habló entre sí diciendo: Este, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel al cual perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste, a ver, dice el 45, lean ustedes. No me diste beso, mas esta desde que miré, no has estado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, mas al que se perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Sería sincera la actitud de aquella mujer? ¿La adoración de aquella mujer? Fíjense, fue y le puso perfume en sus pies. Y ese perfume era muy caro. Yo no sé si ahora alguien en este tiempo pues se ponga perfume en sus pies, ¿verdad? Pero en esos días era la costumbre. Y llegó esta mujer que era pecadora y el Señor le perdonó sus pecados. ¿Pero por qué se los perdonó? ¿Porque sería hipócrita? No. ¿Sería falsa su adoración? ¿Se acercaría al Señor con motivos, con intereses no buenos? No. ¿Ella qué necesitaba? Necesitaba el alivio a sus culpas, necesitaba el perdón de sus pecados, y ella sabía que ese hombre de Galilea podía perdonarle sus pecados. ¿Y qué le dijo al final el Señor? Tus pecados te son perdonados. Otra vez, la adoración real no es algo que esté por encima, es algo íntimo, es algo que en el momento necesario se muestra esa adoración real a Dios. Y no importa si, por ejemplo, si yo estoy muy lejos de algún lugar donde hay una iglesia, un grupo, un servicio los sábados, yo en mi casa adoro a Dios, ¿verdad? Pero donde hay un lugar cerca, yo hago lo posible por estar en comunión con Dios y con los hermanos. Es una adoración que sale de adentro. ¿Y quién le dijo a esta mujer que hiciera eso?
¿Alguien se lo dijo? Salió de ella, nació de ella. Alguien le dijo a Pablo y a Silas, vamos a cantar himnos, que cantaran himnos ahí. La salió de ellos, porque eran sinceros, eran reales, ¿verdad? La ofrenda de la viuda, vamos a ver en Marcos 12. Vamos a leer de los versos 41 al 44. Yo leo uno, ustedes otro y así hasta el 44. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y como vino una viuda pobre, echó 2 dracmas, que son 1 maravedí. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su alimento. ¿Cómo se dio cuenta el Señor de que ella era, la aportación de ella o la adoración de ella era mayor? ¿Por qué se dio cuenta? No estaba mal que los ricos echaran más por ser ricos, pero aquí el Señor dice, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo nada más? ¿Porque era pobre nada más echó 2? Y por eso dijo el Señor, ¿esta echó más que todos? ¿O por qué? Porque lo dio de corazón. Porque el Señor miró su corazón, que no lo hizo nada más por quedar bien, sino que lo dio de corazón. Entonces, ¿aprendemos nosotros de esto algo? Sí. ¿Sí? Que nuestra adoración otra vez no es solamente hacer un gran espectáculo y estar cantando y palmeando y haciendo muchas cosas que al final el Señor, ¿cómo lo mirará? En el pasado, cuando eran las dedicaciones, por ejemplo, de los templos, como una nación, como un pueblo completo, cantaban y tocaban los músicos, y era un gran regocijo, ¿verdad? Como nación, como un agradecimiento de una nación, como una dedicación de un lugar apartado para templo, para adoración a Dios. Y de esa manera adoraban o mostraban su regocijo. En este tiempo, hermanos, nuestra adoración viene a ser en espíritu y en verdad. ¿Cómo dijo el Señor? Dios es espíritu, y los que le adoran, ¿qué más dice? En espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta mujer, esta viuda, ¿verdad? Otra vez. No era malo que los que tenían dinero echaran más. Sin embargo, ¿por qué el Señor reconoció? Porque a lo mejor aquellos ricos que echaban más, podían echar más, pero no lo hacían de corazón. En nuestro tiempo, tal vez en la iglesia alguien diga, yo voy a echar tanto porque tengo. Pero, ¿y si su corazón no está bien delante de Dios? Ahora los que echan menos, igual, si no lo hacen de corazón, pues tampoco. Porque esta viuda echó todo lo que tenía, dice el Señor, pero fue aceptable porque lo dio. Su adoración fue reconocida por Dios. Vamos a ver otro caso. Vamos ahora a Génesis, capítulo 22.
Ustedes saben allá cómo Dios le pidió a Abraham, Génesis capítulo 22, versos 12 al 14. Como Dios le pidió a Abraham, le dijo, ofréceme a tu hijo en holocausto. Y Abraham no lo rehusó. Imaginemos, ¿verdad? En este tiempo, o en cualquier tiempo, que Dios le dijera a alguien, ofréceme a tu hijo en sacrificio. Ese Abraham, ese hombre que era justo, que siempre caminó y trabajó de manera justa delante de Dios, y Dios lo hizo su amigo, y luego le dijo, ofréceme a tu hijo. Y Abraham lo iba a hacer. Vamos a leer el verso 10 en adelante, dice, bueno, el 9, y así nos detenemos unos versos adelante. Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Jehová proveerá. Cuando Abraham ya tenía todo listo ahí, y iba a alzar su mano contra su propio hijo, dice que entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, detente, dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste, tu hijo, tu único. La adoración de Abraham era real, era de corazón, él temía a Dios, y él siempre iba a obedecer a Dios. ¿Qué sacrificio tan grande iba a hacer, verdad, de él al ir a sacrificar a su propio hijo, ahí ofrecerlo en holocausto? Sin embargo, Dios le dijo y eso iba a hacer. Entonces, ese temor a Dios, que es el que en realidad es el que mueve. Es el que mueve al creyente o a los creyentes. Ese temor a Dios movió a Abraham a obedecer. Y entonces fue el ángel y le dijo, ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ya conozco que temes a Dios. Entonces fue el ángel, y en ese tiempo, igual si nuestra adoración es real, no es nada más venir
cantar unos signos o venir y estar juntos si no lo hacemos de corazón, o pagar nuestros diezmos o nuestras ofrendas si no lo hacemos de corazón. Y igual manera, si no hay temor de Dios, o sea, el temor de Dios es lo que mueve al creyente. Si hay temor de Dios, vamos a cumplir. Y Dios va a reconocer nuestra adoración. Dios me va a bendecir porque yo puse mis diezmos, porque Él dijo, pruébame ahora en esto. Trae todos los diezmos al alfolí, dice, y pruébame ahora en esto, que yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ti. ¿Qué dice? Bendición hasta que sobreabunde. Pero hermanos, otra vez debe haber temor de Dios. Vamos a ver un último ejemplo. Vamos al libro de Lucas otra vez. Y vamos a ver un ejemplo de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 22. Vamos a leer del verso 41 al 43. Esto sucedió poco antes de que él fuera llevado preso, ¿verdad? Vamos a leer el del verso 39. Uno leo yo, otros ustedes. Dice el verso 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y como llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en la orilla, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hasta ahí, hermanos, este es uno de los más grandes ejemplos de adoración. El Señor sabía que, él sabía que lo iban a llevar a un martirio, a un sacrificio. Ya el Señor sabía que iba a ser traicionado y maltratado de la manera más dura, y que lo iban a matar, iba a morir. Entonces allí de alguna manera resaltó la humanidad de ese Hijo de Dios, porque nació de una mujer. Y vino ese temor, ¿verdad? Y él desde días antes empezó a decirlo a sus discípulos y empezó a estar triste. Y cuando llegó el momento, ¿verdad? Él se fue a este monte de las olivas y dice que se apartó de sus discípulos, dice, como un tiro de piedra. ¿Como cuánto será un tiro de piedra? El que pueda aventar una piedra lo más lejos que pueda. Me llama la atención que Lucas, este escritor, también pone ese dato ahí, dice, como un tiro de piedra. Y alcanzó a mirar, ellos alcanzaron a mirar
es lo que pasó. Y que cuando el Señor oraba, dice que su sudor, dice, era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así lo narra, ¿verdad? De aquella angustia, de aquella agonía, porque ahí empezó su agonía. Es como alguien en una cárcel que le dicen, vas a morir de tal día, te vamos a ejecutar por tus males, ¿verdad? Pero este hombre, ¿qué mal tenía, verdad? ¿Qué injusticia había hecho como para que lo llevaran a ese calvario? Pero él al final, él dice, ¿verdad? Y él ora a su Padre, y en otros evangelios dice, tú todo lo puedes, Señor, tú todo lo puedes, dice, así de que si quieres, dice, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, era un momento muy difícil, el más difícil tal vez que podamos tener todos en nuestra vida, ¿verdad? Cuando llega el momento de partir o de que estamos muy enfermos o esto, pero ¿qué hacía el Señor? Él oraba y oraba y oraba más intensamente, dice, y oraba más, dice, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, dice. Ahora, ¿fue oída su petición? Dijo él, dice, no como yo quiero, dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y aquí está una gran lección para nosotros. Tenemos que siempre considerar no hacer las cosas como queremos o como nosotros decimos, ¿verdad? Sino, dice, como Dios quiere. Dice, no se haga como yo quiero, sino como sea tu voluntad. Ahora, ¿fue escuchada su súplica aquí? No, porque él al final fue llevado y maltratado y crucificado y muerto. No, por eso quiere decir que no fue escuchada su petición, su oración o su adoración. ¿Por qué? Porque vemos que se le apareció un ángel. Su Padre reconoció la adoración real cuando Él dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, en la oración del Padre Nuestro, como dice, hágase, Señor, tu voluntad, como tú quieres, como tú quieras. Y ese como tú quieres o como tú quieras está escrito aquí, su voluntad, en este libro. Y dice que entonces se le apareció un ángel del cielo para confortar. Muchas veces, hermanos, pues de alguna manera nosotros somos consolados, confortados en situaciones difíciles, complicadas. Pero nuestra adoración debe ser real. Otra vez, no debemos nada más dejarnos llevar porque cantar himnos o estar en medio de una multitud y otra vez nada más cantando y cantando. Digo que no es malo cuando se hace de corazón, pero entre una multitud de cantantes o de coros, el Señor es el único que conoce ahí los corazones. Y puede ser que unos estén adorando a Dios en sus vidas realmente y puede ser que otros no, pero allí todos están cantando. Cuando hay una adoración real, siempre va a haber una respuesta de parte de Dios. Siempre va, así como oyó a Pablo y a Silas, así como reconoció a aquel Natanael, o así como reconoció la ofrenda de la viuda,
o reconoció aquel acto de humillación y de reconocimiento de aquella mujer que le lavó los pies con sus lágrimas y con perfume. Entonces, así el Señor reconoce, hermanos, que cuando nosotros somos también reales, ¿verdad? Reales, porque dijo el Señor que Él vino a hacernos reyes y sacerdotes. Y esto es algo también muy digno, muy grande. Y a todos los que son verdaderos adoradores, Dios los cuida. Y Dios siempre les está dando y dando. De una manera o de otra, Dios les está dando. Y pues nosotros también debemos dar, ¿verdad? Hermanos, es una consideración, una reflexión para todos nosotros sobre estos casos que fueron muy difíciles para estos hijos de Dios, como Abraham, como el Señor Jesús, como Pablo y Silas, que estaban, después de que fueron azotados con varas, dice, los metieron a la cárcel, les desgarraron su ropa, y al grado de que cuando ya pasó ese terremoto, se los llevó el carcelero, y el mismo carcelero sintió la presencia de Dios en ellos, y les lavó las heridas y les dijo, bueno, pues, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Temor de Dios, hermanos, Dios reconoce a los que tienen temor a su nombre. Dios los bendiga. Gracias por escuchar y que Dios los bendiga, hermanos. Paz a vosotros.